Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Y este martes es el último día del mes de junio, es el 30 de junio. Y el 30 de junio la Iglesia celebra la memoria de los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. ¿Quiénes son esos santos protomártires? Pues son un grupo inmenso de cristianos cuyos nombres no conservamos, que fueron los primeros en derramar su sangre por Jesucristo en Roma. El nombre de protomártires significa eso, los primeros mártires de la Iglesia de Roma. No se trata solamente de un mártir, ni de un pequeño grupo que podamos identificar por sus nombres, o que murieron todos en una misma fecha, en un mismo lugar. Se trata de una multitud de hombres y de mujeres, y de ancianos, de jóvenes y de niños, de esclavos y de ciudadanos libres, cuyos nombres no los conservamos, pero permanecen escritos allí de donde jamás podrán ser borrados, en el corazón de Cristo. El martirio de estos protomártires tuvo lugar durante la persecución desencadenada por el emperador Nerón, después del gran incendio de Roma que ocurrió en el mes de julio del año 64. Entre el pueblo corrió la sospecha, las habladurías, de que era el propio emperador el que había provocado el incendio para destruir viejos barrios y poder hacer grandes construcciones según sus planes. Con esto creció el descontento hacia el emperador, amenazas de motines, y para desviar las acusaciones, Nerón buscó un chivo expiatorio. Le echó la culpa a los cristianos. Todavía los cristianos eran una comunidad muy pequeña, eran poco conocidos por el pueblo, quién era cristiano o no, y por eso, porque tenían ese carácter un poco oculto, eran mirados con una cierta sospecha, con cierto recelo. Se corrió la voz y entonces el poder del emperador no tuvo empacho en llevar a la muerte y a muertes atroces a multitud de inocentes, culpándolos del incendio. El historiador romano Tácito describe cómo muchos cristianos fueron sometidos a tormentos terribles. Algunos, por ejemplo, fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y echados a perros hambrientos y violentos para que los despedazaran. A otros los crucificaron. A otros, al atardecer, atados y colgando de un poste, los impregnaban con sustancias inflamables, brea, etc., y les prendían fuego para que hicieran de antorchas humanas, iluminando los jardines del emperador, que se abrieron al público para que el público disfrutara de esos jardines. En esta persecución de Nerón murieron, con toda seguridad, San Pedro y San Pablo, cuya solemnidad celebrábamos ayer. Ellos fueron las grandes columnas de la iglesia romana, pero junto a ellos hubo esa multitud
de cristianos anónimos que compartieron la misma confesión de fe de Pedro y de Pablo, y compartieron también su destino glorioso. La sangre de ellos, como escribiría el autor Tertuliano, se convirtió en semilla de nuevos cristianos. Y esta es la memoria que hoy nosotros celebramos. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 8, del que tomamos los versículos 23 al 27, que dicen así: En aquel tiempo subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Pues vamos nosotros a meditar este texto del Evangelio, vamos a meditarlo precisamente en diálogo con el Señor. Y así, invocando su santo nombre, comenzamos. Señor Jesús, hoy de nuevo nosotros queremos subir contigo a la barca. No queremos ver desde la orilla, no queremos decirte adiós, vuelve pronto. Lo que queremos es no abandonarte. Por eso, Señor, la fe nos permite que no seamos meros espectadores a la distancia de 20 siglos, sino la fe nos permite hacernos presentes, entrar en esa escena, saber que estamos allí junto contigo. Queremos, Señor, vivir este Evangelio e identificar también situaciones o circunstancias de nuestra vida en las que nosotros hemos podido vernos reflejados en este Evangelio. ¿Por qué? Pues porque esta barca es también nuestra vida, Señor. Es nuestra familia, es nuestra comunidad cristiana, es la Iglesia entera. Y también, Señor, la barca es nuestro propio corazón. Cada día, Jesús, emprendemos contigo una nueva travesía. Hay jornadas luminosas, singladuras que disfrutan de un mar tranquilo y de un cielo despejado. Jornadas en las que casi nos parece fácil creer. Pero también, Señor, llegan otras en las que todo se oscurece. El horizonte desaparece y sentimos que las fuerzas nos abandonan. Gracias, Señor, porque nunca nos invitas a caminar solos. Tú siempre eres el primero en subir a la barca y allí nos esperas pacientemente. Esperas que también nos decidamos a seguirte. A pesar de nuestro miedo, a pesar de la inseguridad que nos provoca el tener que pisar un suelo que no está firmemente asentado en la tierra, sino que se balancea y nos provoca mareos, inseguridad, miedo. El Evangelio nos ha dicho, Señor, que tus discípulos te siguieron. Esa frase nos parece sencilla y encierra una gran profundidad. Porque seguirte, Señor, significa aceptar que no conocemos el camino completo.
desde que comienza hasta que termina, que no podemos dominar, controlar el rumbo de nuestra barca, de nuestra existencia, de nuestra vida, que no podemos prever el estado del mar ni las tormentas que aparecerán, también, como estamos diciendo, en nuestras vidas. Nosotros quisiéramos navegar únicamente cuando el tiempo es favorable, cuando el viento sopla a nuestro favor, cuando todo está bajo control, cuando el éxito está garantizado. Pero tú, Jesús, no prometes una travesía sin dificultades, ni mucho menos. Prometes algo mucho más grande e importante, que es que jamás dejarás solos a quienes han decidido caminar contigo. Señor, haz que comprendamos que la seguridad del discípulo no consiste en navegar por aguas tranquilas. No significa marchar con una seguridad absoluta, sino que la seguridad del discípulo radica en compartir la misma barca que lleva a su maestro. Porque esa barca en la que va Jesús, esa barca no puede naufragar jamás. Y sigue diciendo el Evangelio, Señor, que se produjo una tempestad muy fuerte. Señor, tú conoces bien nuestras tempestades. Algunas llegan desde fuera, por ejemplo, enfermedades inesperadas, pérdidas dolorosas de algún ser querido, incomprensiones de nuestro prójimo, fracaso en nuestras empresas, en nuestros trabajos, preocupaciones económicas, quizás derivadas de esos fracasos, conflictos familiares, soledad, cansancio. Otras nacen, otras dificultades, otras tempestades nacen de dentro de nosotros, como son las dudas, las tentaciones, miedos, desánimos, pecados repetidos que nos hacen dudar de la sinceridad de nuestro arrepentimiento, de la sinceridad de nuestros propósitos de enmienda, y por tanto nos hacen incluso dudar del perdón recibido por ti. ¿Por qué? Porque si no nos hemos arrepentido, ¿cómo vamos a ser perdonados? A veces, Señor, todo parece venirse abajo al mismo tiempo. Y sentimos que las olas golpean nuestra alma una tras otra, sin concedernos un instante de descanso. Entonces, Señor, comprendemos que somos mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Gracias, Jesús, porque permites esas tormentas, no para destruirnos, sino para enseñarnos dónde debe descansar realmente nuestra confianza. Y ahora el evangelista San Mateo añade un detalle impresionante. Dice que la barca desaparecía entre las olas. Después de haber anunciado la tempestad, se nos da este detalle que nos ayuda a calibrar la magnitud de aquel desastre. La barca desaparecía entre las olas. También nosotros hemos conocido momentos en los que nos parecía que todo se hundía. Hay días en que apenas encontramos, Señor, motivos para seguir adelante. Nos sentimos tan cansados, tan aburridos, tan decepcionados. Encontramos situaciones que parecen no tener salida y preguntas que no encuentran respuesta.
encontramos silencios tuyos que nos desconciertan profundamente y nos sentimos pequeños e incapaces, absolutamente incapaces para controlar todo eso. Entonces descubrimos que la fe no consiste en negar la violencia del viento, ni afirmar que es una suave brisa. La fe consiste en permanecer dentro de la barca contigo. No huir. Incluso cuando todo parece anunciar el naufragio, permanecer contigo. Señor, enséñanos a no abandonar nunca esa barca que es tu iglesia, aunque a veces también ella parezca ser zarandeada por los vientos de la historia. Y entonces, Señor, aparece el detalle, el pequeño detalle más desconcertante, asombroso de toda esta narración. Y es el siguiente. Escribe el evangelista: él dormía. Señor, ¿cuántas veces nos ha parecido a nosotros que duermes mientras tú te mantienes en vela? Rezamos y no vemos resultados. Suplicamos una respuesta y el cielo permanece silencioso. Esperamos, Señor, una intervención inmediata porque consideramos que la situación es urgente y sin embargo todo continúa igual. Nos preguntamos finalmente si escuchas nuestros sufrimientos, si ves nuestras lágrimas, si adviertes ese peligro en el que estamos viviendo. Pero hoy, Señor, comprendemos que tu sueño no significa ausencia, ni indiferencia, ni abandono. No significa que nos hayas dejado solos. Duermes, pero duermes en la misma barca. Permaneces junto a nosotros, incluso cuando estás dormido, cuando nosotros no percibimos tu acción. Tu silencio nunca es olvido. Tu aparente inactividad no significa que hayas dejado de amarnos. Danos, Señor, la paciencia de creer también cuando no entendemos lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y entonces los discípulos te despiertan, Señor, gritando: Señor, sálvanos, que perecemos. Qué hermosa oración esta, Señor. Una oración breve, sencilla, nacida de lo más profundo del corazón, de lo más profundo de nuestra necesidad. Los discípulos no hicieron largas oraciones, no hicieron ni te dieron grandes explicaciones, simplemente reconocen que no pueden salvarse ellos solos. Y también nosotros, Señor, queremos aprender esa humildad. Con demasiada frecuencia agotamos primero todas nuestras fuerzas, buscamos 1000 soluciones posibles, soluciones humanas, y solamente cuando todo fracasa, entonces, y solo entonces, acudimos a ti. Señor, enséñanos a invocarte antes, durante y después de la tormenta. Que el nombre de Jesús brote espontáneamente de nuestros labios, en la alegría y en el sufrimiento, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad. Porque quien pronuncia tu nombre con fe nunca está completamente perdido, Señor. Pero tú ahora, Señor, respondes con una pregunta que atraviesa nuestro corazón. Porque dices: ¿por qué tenéis miedo? No preguntas, Señor, por el tamaño de las olas, no preguntas por la fuerza del viento, preguntas por nuestro miedo. ¿Por qué tenéis miedo? Porque muchas veces el verdadero enemigo no es la tormenta exterior, sino la tormenta interior que dejamos crecer dentro de nosotros.
El miedo nos paraliza, nos hace desconfiar de ti, nos lleva a imaginar futuros desastres que quizás nunca llegarán. El miedo nos roba el presente y nos impide descubrir que tú ya estás actuando. Líbranos, Señor, de ese miedo que nace de querer controlarlo todo. Ayúdanos a descansar en tus manos con la serenidad de quien sabe que su vida pertenece al Padre. Y después, Señor, añades unas palabras que nos remueven y al mismo tiempo de removernos nos curan, porque nos llamas, nos increpas, hombres de poca fe. No dices tú que no tengamos ninguna fe, sino poca fe. Sabes, Señor, que creemos, aunque nuestra fe sea muy pequeña. Sabes que te amamos, aunque nuestro amor sea muy imperfecto. Sabes que queremos seguirte, aunque tantas veces vacilemos y nos resistamos. Tú no desprecias la fe pequeña, Señor. Tú la haces crecer. No rechazas la llama débil, la proteges hasta convertirla en un fuego capaz de iluminar a otros. Jesús, acrecienta nuestra fe, que cada dificultad nos acerque más y más a ti, que cada prueba fortalezca nuestra confianza, que cada noche oscura prepare un amanecer nuevo. Y entonces te pusiste en pie, Señor, e increpaste a los vientos y al mar. Y bastó una palabra tuya para que las fuerzas más violentas de la naturaleza recuperasen su orden. Nosotros contemplamos ese poder tuyo, Jesús. El viento te obedece, el mar te obedece, toda la creación reconoce la voz de su Creador. Y pensamos que también nuestro corazón, tan inquieto, tan agitado, puede escuchar esa misma voz. Tú eres capaz de ordenar nuestros pensamientos desordenados, de calmar nuestras pasiones, de sanar nuestras heridas, de devolvernos la paz perdida. No hay ninguna tormenta demasiado fuerte para ti, Señor. No hay pecado alguno demasiado grande para tu misericordia. Y no hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de tu presencia. Y dice el texto, y vino una gran calma, no una calma cualquiera, grande. Cuánto deseamos esa paz, Jesús, que solo tú puedes concedernos. No se trata de que desaparezcan nuestros problemas, que seguramente van a seguir, pero cuando tú ocupas el centro de nuestra vida, incluso en medio de las dificultades, aparece una paz que el mundo no entiende y que nadie puede arrebatarnos. Que nuestra presencia, Señor, transmita confianza a quienes viven angustiados, que nuestras palabras siembren esperanza. Y los discípulos terminan preguntando, ¿quién es este? Una pregunta, Señor, que cada día habremos de responder nosotros personalmente. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.